Y así lo vamos a ver en la palabra de Dios. Nuestro tema de esta tarde es mujeres que rompen esquemas. Y vamos a ver cómo es que Dios lo hace y cómo si nosotros podemos ser parte de esas mujeres que rompen esquemas. Dígale a la que tiene a su lado, Dios me va a hablar en esta tarde. No, dígale, Dios me va a hablar en esta tarde. Ajá, muy bien. Porque a veces regalamos el mensaje para otro, ¿verdad? No, hoy a mí me va a hablar el Señor, ¿verdad? Así es que vamos a abrir nuestras Biblias a Josué capítulo 2. Vamos a orar. Abra su Biblia a Josué capítulo 2, ya lo que lo tenga en el celular, ya que lo tenga de manera electrónica, perdón, ya sea que ande una tablet o un celular o su Biblia en papel, ¿verdad? Y seguramente Dios le va a hablar, pero no por el celular. Así es que le voy a rogar que ponga en vibrador su teléfono. Por educación, ¿verdad? A la persona que tiene a la par, a toda la congregación, pero también por respeto a la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Papito, queremos agradecerte por este tiempo juntos. Señor, tú eres maravilloso, eres precioso, eres fiel, eres verdadero y de verdad que tenerte a ti es lo mejor de la vida. Gracias, Señor, porque aunque vengamos afligidas, preocupadas, Señor, nuestra vista no tiene que estar puesta en el problema que tengo, en la situación que me pasa, sino en ti. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Háblanos esta tarde y que nuestras almas puedan ir edificadas, convencidas de tu palabra, animadas, levantadas, consoladas, según lo que necesite cada uno. Porque tú eres Dios y eres todopoderoso. Y las cadenas caen, claro, caen al oír tu palabra, Señor. Caen porque tu palabra es verdad y ella nos limpia y quita todo pensamiento inadecuado de la mente y todo concepto errado. Te damos las gracias en Cristo Jesús y disponemos nuestro corazón como una esponja para que penetre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale otra vez a la que tiene a su lado, hoy Dios me va a hablar a mí. Muy bien, mantenga su Biblia donde le dije, yo voy a leer un pasaje diferente, pero ya vamos a llegar a ese pasaje. En Job 8:5 dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así es que esta tarde, no importa cómo haya sido su inicio en la vida, vamos a ver lo que Dios puede hacer. Mujeres que rompen esquemas es el título de lo que vamos a ver esta tarde. Y a veces pensamos, si me van ayudando con la presentación, ¿la tienen? Ok, sigamos adelante entonces. Mujeres que rompen esquemas, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que la gente como los artistas, los científicos y todo ese tipo de personas es la que rompe de esquemas, como por ejemplo Julia Roberts, ¿verdad? Famosa esta mujer, y pensamos que ella rompió un esquema. No se trata de los ojos más lindos como Elizabeth Taylor, que es la única mujer con ojos color violeta naturales en el mundo, que nunca fue feliz, por cierto, ¿verdad? Ella rompió un esquema que Dios le hizo romper con su color de ojos, pero que nunca fue feliz. Tuvo 7 esposos y jamás pudo encontrar felicidad. No se trata de serie de esposas desesperadas, ¿verdad? Ahora las series nos dicen un montón de cosas que no son ciertas. Y yo lo único que digo cuando oigo esa frase es esposas desesperadas porque no tienen a Cristo en el corazón. O de ganar la estatuilla dorada como Meryl Streep, tampoco, ¿verdad? No se trata de eso. Ellas tienen su importancia en el mundo, han logrado esas cosas, pero la verdad que hay algo mucho más importante. La palabra de Dios va a hablarnos claramente de quiénes son las mujeres que rompen esquemas. ¿Qué características tuvieron? Y si nosotros podemos ser una de ellas.
Vamos a ir entonces a la primera. Y esta es Rahab la ramera, de la escoria al salón de la fama, a Hebreos 11, que es una de las dos mujeres que aparecen en ese salón de la fama. Entonces vamos a ver qué dice Josué capítulo 2. ¿Lo tienen? Voy a ir despacio porque necesito que entre en la mente lo que vamos a leer, que no vayamos deprisa porque, ay no, y a saber qué leí y ni ponemos atención. No, por favor, hoy estamos delante de Dios y su palabra, ¿verdad? Ok, y usted ha venido precisamente para recibir palabra de Dios. Ok, Josué capítulo 2 versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Me encanta la palabra de Dios. No oculta a sus personajes sus defectos o sus pecados. Nosotros nos encanta ocultar, pero a Dios no, ¿verdad? Y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ponga atención en el siguiente versículo. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a aquella prostituta: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Miren, tan bonito, ¿verdad? El rey conocía quién era ella y sabía lo que estaba pasando. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ay, hermana, pero ella mintió. Pues sí, porque ella no era convertida todavía. Que nos queda bien claro. A veces no leemos bien la palabra y entonces ¿qué se puede mentir? No, es que ella no era una mujer del pueblo de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Aclaro para los que nos encanta ver esas cosas, ¿verdad? Ustedes no, pero yo lo digo, ¿verdad? Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Y me encanta esto de la palabra de Dios, porque ¿saben qué? No nos oculta nada. Por eso hay que leer la escritura. Miren, uno encuentra en ella alegría, gozo, salvación, libertad, seguridad, confianza, ánimo. Ahí se encuentra de todo. La palabra de Dios es suficiente para darnos alegría, gozo y reposo. Y generalmente no le prestamos la atención que debemos. La tenemos guardada en la casa, el día domingo la sacamos para ir a la iglesia, pero no tenemos una comunión con Dios. Y esta Biblia no es mágica, que como la tengo en mi casa todo se va a cumplir sin que la lea. Mentiras, eso no es cierto. Yo quiero decirle que he visto tantas vidas que sinceramente tienen 20, 30 años de estar en el evangelio y siguen teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es su todo. Y aquí vamos a encontrar cómo Dios nos muestra que una mujer que era prostituta, si es que la Biblia no nos esconde cómo esa mujer fue levantada. ¿Y nosotros por qué no? Porque simplemente no estamos en la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 9. Sé que Jehová, les dijo ella, os ha dado esta tierra. ¡Oh! ¡Qué seguridad la de esta mujer! Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí en El Salvador no, nosotros somos los que desmayamos, vean. Allá ellos, de solo haber escuchado del Dios que tenían, recuerde que no tenían la Biblia, estamos en el libro de Josué, apenas el Antiguo Testamento. Los 5 libros de la ley nada más tenían. Y habían escuchado. No había Facebook, no había Twitter, no había radios, no había micrófonos, pero habían escuchado.
Y a ella le había bastado escuchar y a ese pueblo para entender que tenían un Dios todopoderoso. ¡Qué tremendo! Y dice, porque hemos oído, versículo 10, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Mire el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer con poquito había entendido de qué se trataba. Y como digo, aquí los salvadoreños no, ¿verdad? Aquí nos han hecho caer en miedo otros a nosotros, no el poder de Dios. Me dice un hermano que no conozco mucho, pero que le toca recogerme cada jueves para ir a predicar a una iglesia que predico desde hace como unos quizás 12 años, predico en esa iglesia, en el culto general. Y entonces a veces me mandan a recoger con esta persona y me dice, hermana, un día me dice, yo ya estoy pensando en irme para Estados Unidos mojado porque aquí la situación tan difícil, no sé qué, no sé cuánto que me vean. Y yo, como si usted no me pregunta, yo no le voy a contestar. Si usted solo quiere ser escuchado, está bien. Es parte de mi educación saber que si usted solo habla, no tengo nada que decir, pero si ya me pregunta es otra cosa, ¿verdad? Entonces lo oí, bueno, y que aleluya, amén, y que aleluya, amén, cada vez que me iba a traer, pero el aleluya, amén, se quería ir para Estados Unidos, ¿verdad? Mojado. Entonces, esta semana me pregunta, hermana, ¿y si usted tuviera un hijo que se quiere ir mojado para Estados Unidos por la situación económica, ¿usted qué le diría? Pues le diría que busque el rostro de Dios y que permita que Dios le hable en su palabra. Porque la palabra profética más segura es la palabra escrita, dice en el libro de Pedro. Y ella no se confunde. Es que mire, la verdad que yo soy el que me quiere ir mojado. Bueno, hermano, yo no tengo nada en contra de que usted se vaya. Quizás no se va a mojar, ¿verdad? No va a llegar mojado porque a lo mejor no va a mojar. Pero es importante que busque la dirección de Dios. Porque miren, todos en algún momento de la vida pasamos crisis y cosas difíciles. Y el momento de la presión de todo lo que pasa, a veces se nos olvida que donde tenemos que ver es para arriba y a la palabra de Dios. ¿Quién dice que solo en Estados Unidos se puede prosperar económicamente? ¿Quién dice que solo en Europa? El Salvador también tiene un Dios todopoderoso. Es el mismo Dios que abrió el mar, que detuvo el sol en el libro de Josué, que levantó muertos en el Antiguo Testamento y el cual nada hay imposible para él. Ay, hermana, es que usted quizás como nunca ha pasado por una crisis. ¿Cómo no, mi vida? Por supuesto que sí. Siendo cristiana, no siendo cristiana, muy bien. En la siguiente, por favor, porque ya estamos un poquito. Ahí está. Entonces, gracias, muy amable. Entonces, hace muchos años, yo también, sin ser cristiana, salí de este país a los 18 años porque estaba sosteniendo a mis hermanos. Desde hacía ya aproximadamente unos 4 años estaba sosteniendo a mis hermanos. La menor me había quedado de 1 año y yo estaba afligida y mi familia me decía, andate para Estados Unidos porque así les vas a mandar dinero de por allá. Y me fui. Porque no tenía una madre a mi lado que me dijera, detengas. Y mi padre llegaba cada 8 días por su trabajo. Y yo dije, no, yo le voy a ayudar más a mi papá de esta manera. Y caí presa. En México. En Sonora. Y estuve 1 mes presa en México. Sé lo que es dormir en una cama de cemento. Y sé lo que es estar en la par de una que le han metido 14 puñaladas al marido porque ya no lo aguantaba. Y lloraba todas las noches.
Era una niña, tenía 18 años, ¿verdad? Pero no se lo crea, que estando siendo cristiana tampoco no me picó por ahí esa avispita. ¿Cómo no? En el tiempo de la ofensiva, cuando fue la ofensiva final aquí en El Salvador, ya siendo cristiana yo temblaba, el estómago me temblaba cada vez que las bombas estallaban, que los disparos, y que enfrente de mi casa había un predio baldío allá en Loma Linda, y entonces ahí llegaba el helicóptero y ahí recargaba y subía, taca, 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 taca. Había desesperación, había angustia. Yo tenía una bebé aproximadamente de 3 meses. Mi hija mayor tenía aproximadamente 7 años. Y tenía una gran angustia. Pero así con la angustia, cuando usted llega sinceramente delante de Dios, en medio de todo aquello que ve, y dobla sus rodillas y con un corazón sincero le dice: mi corazón tiembla, mi estómago tiembla, pero quiero hacer tu voluntad. Porque Dios no es sordo. Y ese Dios tan maravilloso me contestó porque le hice esa oración. No quiero hacer mi voluntad, me quiero ir para Estados Unidos. Tenía visa norteamericana, mis hijas tenían visa norteamericana por 10 años. Pero, Señor, ¿tú qué quieres? Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, dice Jehová. Isaías 55. Y quiero decirle que en este país Dios nos prosperó en medio de todo lo que hoy vemos, porque Dios es bueno y tienes un Dios que todo lo puede. Entonces, si se lo va a dar a su rey, déselo bien fuerte. Versículo 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Mire, ella les propone un trato. Sabe el Dios que ellos tienen, y que salvaréis la vida a mi padre. Era una prostituta. A mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Qué osada esta mujer, vea. Una prostituta osada, creyendo en un Dios todopoderoso. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda, en una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de esa ciudad y ella vivía en el muro. Seguramente sus padres vivían dentro de la ciudad. Ella era prostituta y vivía en el muro de la ciudad. Los muros de esas ciudades eran grandísimos, como el tamaño de esta casa. Así eran los muros. Y desde ahí vigilaban cuando venían los enemigos. Y entonces dice: y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Hoy no tenemos que atar ningún cordón, porque tenemos la sangre del cordero sobre nosotros. O sea, ya no hay cordón que atar, ¿verdad? Y reuniréis en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Y muchas conocemos la historia de que efectivamente así fue. Ella creyó lo que Dios había hecho en el Dios que había oído, creyó en ese Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice la Biblia. Por eso es importante que usted vaya a la Biblia, porque cada vez que yo voy a la Escritura encuentro fe. Mi fe se levanta y vuelvo a la Biblia, y mi fe se vuelve a levantar y vuelvo a creer en la palabra de Dios. Ayudó al pueblo de Dios. Ella sabía que era el pueblo del Dios todopoderoso, aunque ellos tenían un montón de dioses. Siguió las instrucciones que le dieron. Y miren, en este punto, ¿qué nos cuesta a nosotros? Bueno, sobre todo los latinos, seguir instrucciones. Nos cuesta.
El culto es a las 8 de la mañana y vienen llegando a las 8:30 los hermanos en todas las iglesias de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces van llegando a las 8:30. Es que mi alabanza a veces no me gusta. Es que iba a cantar el hermano fulano. Si la alabanza no es para usted, es para el Dios Todopoderoso. Y eso lo olvidamos, ¿verdad? Ok, entonces además esperó con fe. Creyó que Dios iba a hacer esto. Entonces tuvo fe. Miren, a veces pensamos que, ¿y qué es la fe, hermano? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no saben ni lo que está diciendo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Voy a la Biblia, creo lo que Dios me dice, obedezco a su palabra. Esto se llama fe. Eso se llama fe. Porque usted cree sin haber visto, ¿verdad? Así dieron otra vuelta, 6:14. Ves hasta el capítulo 6. Así dieron otra vuelta a la ciudad y el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despertar el alba y dieron vuelta a las ciudades de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Miren el versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. O sea, la iban a quemar probablemente. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La misericordia de Dios es demasiado grande. Uno dice, ojalá se mueran todos los que andan en violencia, porque hay algunos cristianos que así hablamos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios nos puede decir, ustedes no saben de qué espíritu son, como les dijo a uno de los discípulos, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo? Porque no nos dejaban pasar por esa ciudad. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo el Señor. Y muchas veces nosotros también, porque la misericordia de Dios es grande. Pero yo te voy a decir algo, el hecho de que tú estás aquí esta tarde y yo también, es la misericordia de Dios. Porque miren, todos venimos del mismo lodo, con diferente color de lodo, pero venimos del pecado. No hay justo ni aun uno. Nuestras obras antes de Cristo, trapo de inmundicia, dice la Biblia. Qué tremendo. Entonces ella siguió al pueblo de Dios, fíjese, y no vaya a creer que aquí yo voy a seguir y voy a seguir como prostituta. No, les creyó y se ajustó a los lineamientos de la palabra de Dios en el pueblo de Israel. ¿Y cómo sabe eso, hermana? Vaya conmigo a Mateo 1:5. Salmón, aquí viene la genealogía de Jesús, engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ella fue la madre de Booz, suegra de Ruth, la moabita. Qué hermoso cómo Dios se glorifica y se manifiesta, cómo Dios puede levantar a cualquiera, cómo Dios hace que el esquema de alguien sea roto y sea transformado. ¿Tú has creído en la palabra de Dios? ¿Estás ayudando a los que creen? ¿Sigues instrucciones conforme a la Biblia? ¿Esperas con fe? ¿Sigues a Dios, a su pueblo? Serían las preguntas a mencionar en esta tarde. Esta mujer salió de la escoria, del desprecio, a una mujer que fue levantada por Dios. Todos nosotros esta tarde, si le creemos a Dios, si andamos en sus caminos y hacemos su voluntad, Dios puede levantarnos de cualquier situación. Vamos a ver la siguiente mujer, Ruth, de moabita al linaje de Jesús. Voy a hablar un resumen del capítulo 1 para que, si no, se nos va a hacer un poco largo. Entonces, vamos a hablar sobre Ruth capítulo 1. El libro de Ruth está después del libro de Jueces y comienza diciendo en el libro de Jueces
que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Ruth capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y voy a explicar un poco el capítulo 1 rápidamente. Encontramos la historia de una familia: Noemí, Elimelech, Malón, Kelión. Mi Dios es rey, placentera, enfermo y desfalleciendo. Son los significados de los nombres. Y estos se van porque había hambre en la tierra. Mire, el hambre en la tierra no es de ahora. La situación económica no es de ahora. La corrupción no es de ahora. Basta ir a las páginas de la Biblia y uno la encuentra por todos lados. Solo Cristo marca la diferencia. El libro de Jueces está repleto, porque es el libro cabal en el que se desarrolla Ruth. Ese libro está repleto de corrupción, de que dejaron a Dios, de que se volvieron a los pueblos idólatras, de que se dejaron conquistar por las series de televisión, de que se mantenían en el Facebook, de que se mantenían en el Twitter. Es que miren, muchas veces levantamos ídolos de todo esto. Yo no digo, ni es pecado que tengamos esas cosas, pero usémoslas adecuadamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué digo las series de televisión? Porque podemos encender la tele y estar 10 capítulos corridos viéndolas, pero la Biblia 5 minutos y nos aburre. ¿Cierto o no? Nos aburre. Ay, no, ni le entiendo. Entonces, sigamos adelante. Entonces, en el capítulo 1, uno puede ver una familia que sin consultar a Dios, porque por ningún lado de la Escritura usted va a ver que le consultan a Dios, se van de Belén, de casa de pan, porque eso significa Belén. Se van de casa de pan y se van a Moab. Por dinero, por la situación económica, por lo que usted quiera, se fueron. ¿Qué encontraron? Muerte. Se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Transgredieron algunas cosas también estando allá. Una de ellas, se casaron con mujeres moabitas cuando Dios había dicho, no le voy a dar la mención de esto, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Le dijo Dios que no se mezclaran con los moabitas. Es que la misericordia de Dios es grande realmente, porque ellos lo hicieron, transgredieron lo que Dios les había dicho, y entonces después mueren y se queda Noemí sin esposo y sin hijos, sin seguridad económica, sin que nadie la sostuviera ni la apoyara, y sin que nadie pudiera dar el rostro por ella en el sentido físico de la palabra. Porque una mujer viuda no podía aspirar a una vida muy buena económicamente, sino a la pobreza. Y por eso Dios había dicho ya antes, en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la ley, cómo debían tratar a estas mujeres. Y lo cierto es que entonces Ruth se queda con ella. ¿Quién? Su nuera. No era la que yo quería, dice la gente, ¿verdad? Pero era su nuera. Y en el contexto nuestro es difícil, porque las suegras ni de sal ni de azúcar, dice la gente no cristiana. Lo más lejos que pueda vivir mi suegra, que Dios la bendiga, hermana, porque la Biblia no nos da esa estructura. Sí hay que apartarse, porque la Biblia dice que el matrimonio es de dos, ¿verdad? Pero tampoco es la manera en que nosotros le decimos a las monedas, esas pesadas, ¿verdad? Suegros. Muy bien. Entonces capítulo 1 nos muestra esta vida de esta persona. Y entonces su nuera le hace una declaración de fe, pero con una seguridad en su corazón. Ay, cuánta Ruth necesitamos en esta época, pero no como nuera, ya le voy a decir cómo. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Oh! Pero ni los hijos le dicen eso a uno. Pero aquí una nuera le está diciendo a su suegra. Hoy lo usan para cuando se va a casar alguien, pero eso fue la declaración
de una nuera a su suegra. Y todos los capítulos que aparecen en el libro de Ruth nos mostrarían que las palabras de ella fueron reales. Anduvo en esas palabras, realmente las cumplió, no se cansó, no se desesperó, porque no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la Biblia en Gálatas. Pero hay que leer la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces en el capítulo 2, y Noemí se amargó, y déjeme decirle una cosa importante. En ninguna parte de la Biblia, léala toda, se lo digo porque yo sé que no. He estado en toda la Biblia. Entonces, en toda la Biblia Dios no condena a Noemí por haberse amargado, porque había dolor, luto, desesperación en la vida de ella. Dios no la condena. Nosotros somos los que a veces condenamos a la gente. Ay, no, se le murió el marido, pero mire, él está en el cielo. Sí, pero ella está en la tierra. Que llore. Hermano, ¿y por qué llora? Hace 3 meses que se le murió su marido. Bueno, ella lo amaba. Tremendo, ¿verdad? Porque el dolor, Dios habla del dolor en la Escritura. Entonces, dice en el capítulo 2 que tenía Noemí un pariente redentor. Y vamos a ver en el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Mire a su suegra: te ruego, ¿me das permiso? Tremendo, ¿verdad? No estoy para enseñar el libro de Ruth. Bueno, ya pronto va a salir un libro que escribí sobre Ruth. Se llama Caminando por la Ruta Segura. Va a tener 300 y pico de páginas para disfrutar lo que ese libro significa. Ok. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Seguir instrucciones en la vida cristiana es importante. Seguir instrucciones en la vida física es importante. Obedecer a tus padres es importante. No ocultarle cosas a tu esposo es importante. Hace unas semanas salió una noticia de una joven de la universidad que fue cortada en pedazos. Pero no por lo de la violencia. Habían ido de la universidad a hacer una práctica a un lugar donde hay como una sierra eléctrica. Y se había ido el grupo. No salió todo en la noticia, yo se lo cuento porque tengo la fuente de donde contárselo. Se habían ido, pero un grupito dijo: allá los alcanzamos. No se fue junto con todo el grupo. Cuando llegaron allá, no siguieron instrucciones. Y cuando pusieron a andar la máquina, no se dieron cuenta que la habían puesto a andar, que apretaron el botón que no debían y cortó a la chica en pedazos. Es importante, es vital seguir instrucciones. Por algo Dios ha puesto autoridades, líderes, maestros, directores de colegio, con un propósito, pastores, porque Dios quiere protegernos a todos nosotros. Sigamos, y entonces en el 7:5, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mire qué interesante, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las cabillas. ¡Qué humildad! Yo soy moabita, tengo dinero, me pudo haber quedado con mis padres allá y no tengo por qué estar ayudándole a esta anciana amargada. Pero no. Entonces ella dice: entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía. Y Booz es tipo del pariente redentor que es Jesucristo. No vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Mire, instrucciones. Y aquí estará junto a mis criadas, instrucciones.
Mira bien el campo que siguen y sigue las instrucciones, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, instrucciones. Ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. La Biblia está llena de instrucciones. Y si tú las sigues, yo te voy a decir algo. Se cumple la palabra de Dios. Y esas promesas que has encontrado se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él prometió y no ejecutará. Por supuesto, Dios es real. Ella entonces, versículo 10, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque ella era moabita, no era del pueblo de Israel. Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Qué tremendo, ¿verdad? Ya escucho a Dios diciendo: he visto todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, porque también ella estaba sin marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y esa promesa tan maravillosa, 2:12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué tremendo! Tantas promesas en la Escritura y nosotros no queremos seguir la instrucción de Dios. Esta mujer, su esquema se le cambió por su humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando la Biblia dice en Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en su original, múltiples felicidades tendrá aquel que reconoce diariamente que necesita de Dios para vivir. Y yo sé que ustedes no, pero muchos cristianos hoy día nos levantamos y empezamos el día, llega la noche, hacemos todo, pero menos ir a la Escritura. ¿Saben qué? No te necesito para vivir. Yo puedo hacer mi vida yo solo. Pero el pobre en espíritu, el humilde, dice: Señor, sin ti no puedo. Necesito tu dirección este día. ¿Ve la diferencia? Es importante que nosotros aprendamos a ser humildes delante de Dios, pero también se le cambió el esquema por su diligencia. No es que llegó al pueblo, bueno, ¿verdad? Hay aquí que venga alguien y no te dé comer. No, trabajó por su suegra. Y lo digo con énfasis porque en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de pensar en la suegra como: ay, no, usted sabe, mi suegra, ¿verdad? Ay, la suegra. En vez de decir: qué bendición mi suegra, porque por ella tengo el esposo que tengo. A menos que el esposo saber cómo es, ¿verdad? Yo no sé. Pero una mujer diligente, trabajadora. Este país no progresa, buena parte, porque tenemos la queja. Y porque en alguna medida somos corruptos. No, yo no, hermana, nunca me he robado 1 millón. 1 millón no, pero las hojas de la oficina sí. Vas a llegar tarde y otro te marca la tarjeta diciendo que has llegado temprano. Pides permiso para ir al seguro social y sales temprano y te vas a dar una vuelta por metro. Jefe, no pude venir ayer porque mire, la cola estaba tan larga. Esa es corrupción también. Mentimos, engañamos, aún dentro de la misma iglesia. Amados míos, y digo amados porque hay hombres aquí, amados míos, si soy hija de Dios, debo intentar cada día vivir de acuerdo a la Escritura, en el poder de Dios y de su Espíritu Santo, porque solo no puedo. Amén. Tuvo gracia delante del Redentor, y cuando Dios ve una mujer, un hombre, una joven, un joven que de verdad le busca, Dios se va a glorificar sobre esa vida.
Era una moabita del pueblo de Israel. Nadie quería una mezcla con esos moabitas. Dios les había dado una orden que no. Pero esta mujer también tuvo misericordia. Misericordia de una suegra que estaba viuda, que estaba amargada. No la criticó, al contrario, le dio de comer, la alimentó, la sostuvo, la animó. Ay, esa hermana tanto que se queja, ¿verdad? Enséñele la Biblia. Ay, no, ya me tiene aburrida que solo los mismos problemas me viene a contar. Muéstrele la escritura, porque eso le va a ayudar y la va a levantar. Y por eso recibe promesa en el 2:12. Y encontró provisión, no solamente material, emocional, física y espiritual. El pariente redentor la consoló, le dio de comer. A veces tuvo espigas, a veces él permitió que le dejaran manojos sin que ella supiera, y en una oportunidad le dio como 60 libras. ¿Quieres provisión emocional, física y espiritual? Solo hay una manera: el pariente redentor y su palabra. Levántenme todas las que tienen Biblia, levántenme la mano, por favor, que la han traído. Aunque sea electrónica, no importa, no se preocupe. Ya sabemos que ahora hay una nueva modalidad. Ok, levántenla bien en alto. Y mantenga así su mano. Que mire, más tuvo Cristo en la cruz con las manos cruzadas, ¿verdad? O sea, levántela bien en alto, por favor. Levántela bien en alto. ¿Quiere encontrar alegría? Aquí está. ¿Quiere encontrar gozo? Aquí está. ¿Quiere saber cómo educar hijos? Aquí está. ¿Quiere saber cómo mantener el calor del hogar con su marido? Aquí está. ¿Quiere saber cómo comenzó la tierra? Aquí está. ¿Quiere saber cómo va a terminar? Aquí está. ¿Quiere saber cómo manejar la economía de su hogar? Aquí se encuentra. ¿Quiere encontrar ese amor que de verdad nadie más te lo puede dar, y que te consuele y que te puedes levantar y decir: Señor, me siento así, y te abraza? ¿Quieres encontrarlo? Aquí está. Su palabra, su presencia y su poder son suficientes para cualquiera de nosotros. Amada mía, esta vida es dura, y esta vida es difícil, y este mundo es injusto, pero Dios es justo. A Él tenemos que volverlos para que levante nuestra cabeza. A esta mujer se la levantó completamente y llegó a ser de la línea de Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Papá, gracias por esta tarde, por este pueblo, por cada mujer en la cual hay una historia que contar. Gracias, papá, porque tú les formaste desde antes de que sus padres le vieran. Tú ya les habías visto y les has escogido desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra. Papito, que cada una de estas mujeres, a través de lo que estamos oyendo, aprendan a romper esquemas y puedan dejar que tú te glorifiques sobre sus vidas. Aunque su principio haya sido terrible en cualquier sentido, en sufrimiento, en dolor, quizás en una vida promiscua, yo no lo sé, eso no importa. Que viniendo a ti encuentren que tú levantas su cabeza. En el nombre de Jesús, amén.